Bueno, mis hermanos, esta noche vamos a abordar un tema, me decían, el tema que ahora se va a ver un poco extraño, ¿verdad? El nombre que aparece ahí, pero ya van a ver por qué se llama así, ¿verdad? Recuerden que estamos viendo los primeros siglos de nacimiento de nuestra iglesia. Y pues como todo nacimiento, pues cuando un bebé está pequeño, pues cuesta que camine, cuesta que comience a, a dar todos los pasos, se puede equivocar, se puede caer. Y eso también le pasó y le pasa incluso ahora a nuestra iglesia, ¿va? Así que antes de, antes de continuar, quiero mostrarles un video que parte va a ser de lo que vamos a hablar esta noche. La historia de San Agustín y el niño junto al mar. Estaba San Agustín paseando por la playa, pensando sobre el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Cómo era eso que el Padre es el Hijo es el Padre y el Hijo son el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo? Por supuesto que su cerebro mortal no concebía la idea, más bien se enredaba cada vez más. En eso vio a un niño que estaba con una pequeña conchita, sacando el agua del mar y echándola en un pocito en la arena. ¿Qué haces, niño?, preguntó San Agustín. ¿No lo ves? Estoy sacando toda el agua del mar para vaciarla en este pocito, dijo el niño. Pero, ¿no te das cuenta que eso es imposible?, replicó San Agustín. Agustín, le dijo al niño, es mucho más fácil que yo logre hacer esto que tú comprendas el misterio de la Santísima Trinidad. Dicho esto, el niño desapareció. ¿Qué les pareció, mis hermanos? Esta historia, eh, me imagino que muchos de ustedes la conocían ya, ¿verdad? Pero valía la pena recordarla un poco, pues, para no perder detalle. Claro, esta es una versión corta, pues, por el tiempo que tenemos, ¿verdad? Fíjense que esta noche, pues, vamos a hablar de, digamos, dos temas que están relacionados, aunque el tema principal es sobre el arrianismo. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Y sobre lo que es el Concilio de Nicea, que surge básicamente por esta situación conocida como arrianismo. Entonces, esta clase la vamos a dividir en dos, o sea, la primera parte que va a hablar un poco sobre las lenguas que se hablaban en ese entonces. Y la segunda parte, pues, es ya propiamente lo que es esta herejía que dominó, pues, parte de lo que es el principio de la iglesia y hoy en día todavía hay muchas sectas que mantienen estas ideas. Entonces, de eso va a tratar la clase de esta noche. Bueno, fíjense que en los tiempos de Jesús, pues se hablaban muchas lenguas, entre ellas el arameo, el hebreo, el latín, el griego y algunas otras dialectos y lenguas cercanas, pues, a estos pueblos, ¿verdad? Entonces, a veces cuando vemos a la persona de Jesús, lo primero que se nos viene a la mente, bueno, ¿qué lenguaje o qué lengua hablaba Jesús? ¿En qué lengua hablaban los españoles? ¿Cuál era ese lenguaje que digamos que era el más usado en ese tiempo, en Judea, en Israel, ¿verdad? Entonces,
aquí hay que hablar de los tiempos antiguos, cuando sabemos que los idiomas, las lenguas y todo eso han acompañado al hombre pues desde sus orígenes. Y conocemos la historia, por ejemplo, de la Torre de Babel, que es cuando se hablaba una sola lengua en ese momento, pues, pero por la arrogancia y por la vanidad del hombre, Dios hizo que se confundieran estas lenguas y empezaron a hablar lenguas completamente distintas y no se entendían. Entonces empezaron a dispersarse por la tierra, que era el propósito de Dios, ¿verdad? No que se quedaran en un solo lugar. Unos hablaban unas lenguas, otros hablaban otras, etcétera, etcétera. Fíjense que entre estas lenguas antiguas podemos mencionar el semítico. O sea, este es una lengua que hablaba básicamente el padre Abraham, algunos descendientes de Mesopotamia, y básicamente es una lengua que proviene de un pueblo originario de uno de los hijos de Noé, que era Sem, por eso se llama semítico. Y este lenguaje es básicamente la base de lo que es el hebreo que se hablaba en la antigüedad y que recientemente pues Israel ha adoptado esta lengua, este idioma, como su lengua oficial actualmente. Entonces, eh, digamos que estos son idiomas así que vienen desde tiempos antiguos, ¿verdad? Ahora bien, el hebreo como tal, este es un lenguaje que sí han hablado los judíos desde siempre, ¿verdad? Pero que es consolidado cuando ellos regresan de lo que es el éxodo eh, de Egipto. Entonces, por supuesto, aquí se mezcla el hebreo con otras lenguas como el cananeo y otras lenguas de los pueblos que ellos se van encontrando, ¿verdad? Pero digamos que hay un hebreo muy particular que es un hebreo llamado hebreo judaico, que es la versión del hebreo del que hablaban propiamente los judíos. Entonces, este, este, esta lengua se hablaba siempre en tiempos de Jesús, pero digamos que era un lenguaje así como bastante especial porque era un lenguaje, una lengua litúrgica, o sea, era utilizada por sacerdotes, por doctores de la ley, por todos los que estaban relacionados con las cosas sagradas, ¿verdad? Entonces, este hebreo judaico, pues era como el de la élite religiosa, digámoslo así, de el Israel de aquel tiempo. Todos, digamos, los judíos tenían que hablar, pues, la lengua, digamos, normal, que ya vamos a ver cuál era, y lo que es esta lengua que era algo especial. Es como parecido a lo que actualmente eh, en la iglesia, pues, se usa el latín como tal, ¿verdad? Pero bien, en ese tiempo entonces se hablaba otro idioma que era como el cotidiano, el de la calle, el que pues usaban en las casas, en el mercado y todo eso, y este se llamaba arameo. Este lenguaje era el lenguaje principal que utilizaba Jesús. Eh, en esos momentos, cuando Jesús andaba pues por toda Galilea, por Judea, por todos esos lados, él hablaba con la gente. Entonces, el idioma pues cotidiano era este arameo. Por supuesto, los apóstoles, pues siendo personas humildes, algunos de ellos, otros no tanto, pues, pero todos ellos hablaban también arameo. En aquel entonces, como habían otros pueblos, tanto los que los habían conquistado, como también algunos de los cuales tenían mucha influencia, o sea, muchos conocían ciertos idiomas. Es algo así como lo que sucede hoy con el inglés, quizás con algunos, incluso el francés o el italiano.
o el portugués, ¿verdad? Que pues incluso se habla de que el mandarín es uno de los idiomas que hay que ir aprendiendo para poder hacer relaciones con China, relaciones comerciales sobre todo actualmente. Entonces en aquel entonces pasaba algo parecido. Así que pues también los pueblos árabes tenían ahí su propia lengua, ¿verdad? El árabe como tal, que también influía en todo aquel entonces. Por supuesto, el Imperio Romano, pues, traía el famoso latín, pero era un latín antiguo, el que hablaban los soldados romanos, los procuradores y todos los que estaban cercanos a lo que es toda Judea, ¿verdad? Entonces, ellos traían ese lenguaje y algo, por ejemplo, muy particular es en la producción esta de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, ¿verdad? En donde ahí él trata de rescatar todos estos idiomas de acuerdo a los personajes que los utilizan. Entonces podemos ver a los soldados romanos hablando en latín antiguo, las personas del pueblo hablando arameo y muchas veces algunos de los líderes religiosos, incluso utilizando otras lenguas como ¿cómo se llama? El hebreo que hemos estado conversando, ¿verdad? Por supuesto, también habían lenguas que eran así como muy culturales, muy románticas y todo, como lo que es el caso del griego, ¿verdad? Que este griego pues era un lenguaje como de caché, digamos, en toda esa región en ese tiempo. Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto de las lenguas? Y es que, fíjense que muchas de las cosas que enfrentó el cristianismo en un principio, y lo que enfrentaron los cristianos, tiene que ver mucho con la interpretación de diferentes lenguas, de diferentes formas de hablar, de diferentes culturas, y mucho de ello influyó en que la, la palabra que se iba proclamando, la predicación que se iba haciendo, pudiera haber tenido significados diferentes. Eh, Algo así nos pasa, por ejemplo, en el español, ¿verdad? En el español, incluso que tenemos aquí en toda Latinoamérica, vamos a un país y ya no entienden lo que los demás dicen, ¿verdad? O sea, ya si uno pide una pajilla en Colombia, ya no le entienden, ¿verdad? Ya hay que decir pitillo, ¿verdad? Y así podemos ir mencionando muchos casos, ¿verdad? En donde incluyendo dentro del mismo idioma, pues, o sea, surgen a veces confusiones. Eh, Incluso, pues, estamos hablando de que este tipo de confusiones, pues, puede llevar también a aspectos culturales y de factor tiempo. Por ejemplo, hemos oído en múltiples ocasiones cuando se habla eh, aquel pasaje en donde dice Jesús que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico pueda ir al reino de los cielos. Y es que Jesús no está diciendo que es imposible. Para comenzar, pues para Dios nada es imposible. Para comenzar. Para continuar, lo que ellos conocían como aguja no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como aguja, como tal, ¿verdad? Y es que, o sea, para nosotros la aguja es con lo que se cosen las prendas de vestir o bueno, o otro tipo de cosas, otras agujas también para cuero, etcétera. Y el ojo que nosotros conocemos es un agujerito que muy difícilmente a veces se puede enhebrar, decimos, ¿verdad? Algo parecido era porque en ese tiempo no existían ese tipo de agujas en lo que es eh, Israel de aquel entonces. ¿Y qué era la aguja? La aguja pues eran unas puertecitas chiquitas que habían como acuérdense que todas las ciudades eran amuralladas o la mayoría de ellas. Las ciudades importantes eran amuralladas, pero y de noche cerraban y dejaban unas puertecitas chiquitas
para que cualquiera que le agarraba la tarde, la noche, pudiera entrar sin necesidad de abrir la puerta principal, ¿verdad? Que era una puerta bien grande. Entonces, normalmente estas agujas eran bajitas, o sea, un ser humano incluso se tenía que agachar un poco. Ya no digamos un camello, que quien ha conocido un camello son unos animalotes así grandes, y que ellos cuando se agachan, simple y sencillamente no pueden y se echan. Entonces, hacer que entre un camello por ese ojo, por ese paso de la aguja, pues era un calvario, había que empujarlo bastante, jalarlo, etcétera, etcétera. Otros ejemplos que podemos mencionar es como, por ejemplo, cuando Jesús aparentemente rechaza a María y a los hermanos, porque dice, tu madre y tus hermanos te están esperando. Entonces, nosotros en nuestra cultura, los hermanos son los que nacieron del papá y mamá, ¿verdad? Y esos son los hermanos para nosotros. Pero para el pueblo judío no, para el pueblo judío, o sea, todos básicamente tenían una relación familiar, al grado de que primos, al grado de que incluso pues ciertos amigos cercanos a la familia eran considerados hermanos. Entonces, eh, no se podía hablar de que al decir tu madre y tus hermanos te buscan, no quería decir que la Virgen tuvo más hijos, que es una de las equivocaciones que permanecen o persisten en muchas sectas protestantes. Entonces, esto es la importancia de entender un poco todas estas situaciones que se dieron al principio, ¿verdad? Y por eso es importante eh, que tengamos en cuenta que todo el caminar de la iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Y eso no lo perdamos de vista nunca, porque no es la inteligencia del hombre, como le pasó a San Agustín, que era alguien muy culto, muy estudiado, y sin embargo, pues, o sea, el misterio de la Santísima Trinidad no iba a ser algo que él iba a descifrar con su intelecto. Entonces, definitivamente que el ser humano es una criatura completamente limitada para poder entender los misterios de Dios, que es ilimitado completamente. Entonces, por eso le decía el niño de San Agustín, o sea, es más fácil que yo pueda lograr meter todo el agua del mar en este hoyito a que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y entonces, y eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Que no vamos nunca a entender intelectualmente a Dios. Entonces, al principio de la iglesia, de la formación de la iglesia, se presentaron muchas ideas, ¿no? O sea, tanto porque oían, porque les contaban, porque también eh, a veces pues la tradición oral fallaba un poco, ¿verdad? Tanto por lo que hemos hablado de los diferentes significados de las palabras, como por las distancias o pues que no podían, como hoy en día que uno tiene una duda y solo agarra el teléfono y ya en el WhatsApp, mira, ¿y cómo es esto, verdad? Y le consulta a alguien que está del otro lado del mundo y ya le contesta, pues, en tiempo real casi, ¿verdad? Entonces, eh, en ese tiempo no, ¿verdad? Y si no, acordémonos nosotros hace unos 50 40 años, ¿verdad? Que para enviarle un mensaje a alguien y ocupando el correo, pues, digamos, con la modernidad del siglo XX, aún así había que esperar meses para que alguien le contestara una carta a uno, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo era todavía más difícil, o sea, todo el mundo se conducía o a pie las grandes distancias o en barcos, pues si habían así mares y océanos cercanos, ¿verdad? Entonces, todo eso dificultaba un poco lo que era el esclarecimiento de las verdades de la fe. No obstante, o sea, todo esto que hemos mencionado, Dios pues ya lo tenía fríamente calculado, como dicen. Y por ejemplo,
En el caso de los apóstoles, cuando ellos son bautizados por el Espíritu Santo en Pentecostés, que ya por cierto, ya el otro domingo lo estaremos celebrando en la iglesia, y están todos cordialmente invitados a asistir a la actividad de la comunidad, eh, pues valga el comercial. Resulta pues que a ellos también les pasó, y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 versículos del 1 al 6. Bueno, y en adelante, vamos a leer. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos, cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Palabra de Dios. Pues aquí vemos que el Espíritu Santo hace hablar a los apóstoles en sus propias lenguas. O sea, las lenguas que hemos mencionado anteriormente, y probablemente algunas otras que andaban por ahí, alguien que había regresado quizás de Babilonia, de Mesopotamia, no sé, ¿verdad? O de Egipto. Entonces, después de esta predicación, incluso se convirtieron más de 5,000 hombres, dice ahí la palabra de Dios. Y recordemos que las familias eh, se contaban, ¿no? Pues, entre los hombres, pero detrás de cada hombre habían otras mujeres, ancianos, niños, etcétera. Bueno, hermanos, les pido por favor que pongan en silencio ahí su micrófono, por favor. Ayunen. Hola, hola. Gracias, mi hermano. Bueno, entonces, en Judea, pues existían muchas personas, digámoslo, llamémoslos de esta manera, grandes hombres, ¿verdad? O sea, bueno, y sí, muchos de ellos, pues doctores de la ley, rabinos, fariseos, saduceos, o sea, pues personas que realmente pues habían tenido mucha protagonismo en el ámbito religioso, ¿verdad? Sacerdotes como tal. Entonces, entre ellos, pues claro, habían personas muy estudiadas, ¿verdad? Sabios, filósofos, teólogos, había de todo, ¿verdad? Y pues para ellos era difícil comprender las enseñanzas de Jesús, y muchos de ellos las combatían, o sea, les ponían peros, les ponían pruebas, hacían que buscaban ahí forma pues para que estas enseñanzas no prosperaran. Entonces, estas personas estaban pendientes de todo lo que predicaban los apóstoles y los demás discípulos. Escudriñaban esas prédicas, esas doctrinas, los escritos, etcétera, buscando siempre los errores, buscando vacíos científicos, buscando contradicciones. Y básicamente ellos siempre estaban como proponiendo, digámoslo así, tesis diferentes a las prédicas y a las revelaciones que los apóstoles hacían. Entonces, es en todo este contexto en donde también surgen muchos líderes de la iglesia que también empiezan a ponerle un poco de oído a otras ideas, y pues también van naciendo ideas propias, ¿verdad? Entonces, hoy, esta noche, vamos a hablar de lo que es el arrianismo. El arrianismo, como ya vamos a ver, que se refiere a un obispo
llamado Arrio. Ya vamos a hablar sobre él, pero primero entendamos qué es esto del arrianismo. Pues resulta que uno de los temas que pues prácticamente surge cuando se empieza a hablar de Jesús es precisamente quién es Jesús. Muchos que no lo conocieron pues se comenzaban a preguntar, ¿verdad? De acuerdo a lo que escuchaban de los mismos apóstoles. ¿Y cómo es esta relación que tiene Jesús con Dios Padre? Y pues dado a que ahora pues nosotros conocemos la naturaleza divina de Jesús, ellos les costaba comprenderlo y en el arrianismo habían precisamente estos cuestionamientos. Decía que si verdaderamente existía una naturaleza humana y una divina en una misma persona. ¿Y cómo era esto? Si estas dos naturalezas eran fundidas, eran separadas, ¿cuál era la relación que tenía Jesús con Dios, como decíamos anteriormente? Por supuesto, en ese entonces, o sea, la, la forma de pensar de los judíos, pues o sea, siempre era monoteísta, como lo es actualmente, que hay un solo Dios verdadero. Entonces, imagínense que a alguien se le empiece a decir, sí, pero es un Dios, es un solo Dios verdadero, pero son tres personas distintas. Entonces, esto en el arrianismo comenzó a ganar bastante fuerza el cuestionamiento de que Jesús no era Dios y que, y que a diferencia de Dios Padre, que es pues un ser supremo, que es el creador, es el que no cambia, el que ha hecho todo lo que existe, el que lo sabe todo, entonces atribuirle todo eso a Jesús pues era una locura. Entonces, eh, este Dios que les ha costado en el arrianismo, pues, o sea, se cuestiona prácticamente esa parte. Eh, y justamente, pues, cuando se habla de Jesús como persona humana, entonces se dice, bueno, entonces no era Dios, porque incluso se le ve a Jesús orando, por ejemplo. Y muchos en ese tiempo y en los tiempos actuales también se preguntan cómo es que Dios se ora a sí mismo. Entonces no puede ser Dios, porque entonces si fuera Dios no tendría necesidad de orarse a sí mismo. Entonces, por supuesto, hay un sinfín de ideas que surgen al respecto, que si eran manifestaciones diferentes de un mismo ser, que es como que Dios hoy se presenta como padre, mañana se presenta como hijo, y pasado, y en el momento es Espíritu Santo, pero es el mismo. Solamente es una forma distinta de presentarse. Y eso sabemos que no es así. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas distintas y ya. Entonces, por supuesto, hay varias implicaciones en esto. Por ejemplo, o sea, cuando se habla de Jesús como el verbo encarnado, entonces, ¿qué es esto de ser el verbo? El verbo es la palabra, pero no es Dios. Entonces, y entonces se comienza a pensar de que Jesús no es Dios y por tanto es una criatura. Aquí, pues, o sea, vamos a diferenciar entre una criatura con I y una criatura con E. La criatura con I es una cría, ¿verdad? Es el hijo, digamos, de otro ser. Es una cría, una criatura, una criaturita, un niño, por ejemplo. Pero una criatura es un ser creado. Entonces se decía, el arrianismo dice que Jesús
fue creado, no fue engendrado. Y esta postura filosófica también, por supuesto, negaba la divinidad de Jesús, la existencia de la Trinidad y pues todo lo que nosotros creemos como católicos, como cristianos, pues no tiene valor. Entonces, ¿y cómo sucedió todo esto? Bueno, el arrianismo, como decíamos al principio, se debe a un obispo de Alejandría que se llamaba Arrio. Y él era de origen libio, o sea, provenía de estos países africanos de Libia. Y él fue básicamente el principal fundador y defensor de lo que es el arrianismo como tal. Entonces, ellos aparecieron por allá por el siglo IV del cristianismo y él tenía todas estas inquietudes. Él fue discípulo de un filósofo predicador llamado Pablo de Samosata, que básicamente él siempre defendía la postura de un solo Dios verdadero, pero Arrio se le fue por otro lado el pensamiento. Entonces, Arrio pues creía que Jesucristo, el verbo, la palabra, era una criatura, y que él fue formado por Dios Padre antes del inicio de los tiempos, pero fue creado. Entonces, claro, tenía ciertos atributos divinos, pues otorgados por Dios, así como cuando Dios nos hizo a nosotros, ¿verdad? Que nos dio atributos también de carácter divino, pero nosotros no somos Dios. Pero eso sí, él pensaba, que Jesús era pues la criatura, digámoslo así, por excelencia de Dios. Entonces, en ese sentido, a Jesús, Arrio lo concibe como un semidios, una deidad secundaria. Entonces ahí fíjense que empezamos a ver el tema del politeísmo, algo que era común en aquella época, o sea, con todos los dioses romanos, griegos, que había un dios para una cosa, un dios para otra, un dios para aquello, y que había un dios supremo y que habían dioses secundarios. Entonces, esta idea básicamente es la que está proponiendo Arrio. Y que si bien es cierto, pues Jesús es una criatura excepcional, ¿verdad? Porque hizo grandes milagros, grandes cosas, pero él las hizo por su propia mano, digámoslo así, lejos de lo que era en sí la, la, eh, el milagro de Dios, ¿no? O sea, como que actuara diferente a Dios. Y sabemos pues que Dios actúa como uno solo. Entonces, esto es la tesis básicamente de Arrio. Eso más o menos se dio por allá por el año 323, de nuestra época. Entonces, obviamente, pues esta doctrina, al igual que muchas otras que veremos más adelante, hacen que en la iglesia existan pues discusiones grandes. Entonces, por ejemplo, en un discurso de Atanasio de Alejandría, que compartía Arrio, la diócesis de Alejandría de Egipto, manejaban esa controversia. Y Atanasio, después de estar, digámoslo así, peleando, San Atanasio, después de estar peleando con Arrio, pues lo excomulga básicamente, lo expulsa más bien de la diócesis. Porque fíjense lo que, lo que decía Arrio. Le leo un fragmento. Dice: Dios no siempre fue padre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y aún no era padre, pero se convirtió en padre. El Hijo no existió siempre. Y así como se hicieron todas las cosas de la nada y todas las criaturas y obras existentes fueron hechas, también la palabra de Dios misma fue hecha de la nada. Y hubo un tiempo en que no existió antes de su origen, pues Dios, que estaba solo y la palabra aún no existía, ni tampoco la sabiduría, entonces
al desear darnos forma, Dios hizo a cierto ser y lo llamó palabra, sabiduría e hijo, para que pudiera darnos forma por medio de él. Esas eran parte de las enseñanzas de Arrio, que básicamente está diciendo que Jesús fue creado para, como un vehículo que Dios utilizó para poderse comunicar con nosotros y poderle transmitir a todo el cosmos la sabiduría que está inherente en él. Entonces, eh, esto básicamente, aquí vienen otras implicaciones, porque el decir que Cristo es otro Dios o un semidios, y al adorarlo y al rendirle adoración a Jesús, entonces estamos cayendo en la idolatría que tanto odia a Dios. O sea, Dios es un Dios celoso y no acepta la adoración de otros dioses. Y entonces a Jesús lo estamos poniendo bajo este concepto de Arrio como otro Dios al cual se le rinde adoración. Y es algo completamente alejado de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, ya aquí ya hay una situación grave de por medio. Entonces, claro, el cristianismo seguía creciendo, ¿verdad? Se seguía masificando, así como hablábamos en la clase anterior, pero pues era difícil, digamos, ir transmitiendo estas verdades reveladas si no se acudía a lo que es la ayuda del Espíritu Santo. Había que esforzarse, ¿verdad?, para buscar esa iluminación de parte del Espíritu. Entonces todo eso hizo tambalear a la iglesia en sus primeros años. Ahora bien, esta discusión era tan complicada y tenía tantos seguidores que habían obispos que también, al igual que Arrio, estaban pues unos a favor y otros en contra de estas ideas. Entonces, la iglesia, de alguna manera, ya estaba interviniendo en ciertas situaciones que se iban presentando. Por ejemplo, cuando definió, por ejemplo, todo el canon del Nuevo Testamento, es decir, todos los libros que componen el Nuevo Testamento, y pues dejó de lado algunos libros que existieron y que pues no forman parte de nuestra Biblia actual. Entonces, la iglesia siempre, digamos, ha buscado como repositorio de la fe, que es eh, buscar esa pureza de lo que es la transmisión de la verdad revelada. Por supuesto, también imagínense que en ese tiempo, pues la iglesia tenía que buscar el discernimiento del Señor para aceptar algunas doctrinas que iban surgiendo. Por ejemplo, las enseñanzas de los primeros padres de la iglesia, eh, o enfrentarse a temas como el que vimos en clases anteriores, que era sobre el gnosticismo, por ejemplo, el marcionismo, el docetismo, el montanismo, que también nos hablaba ahí Elsie en la clase pasada. Entonces, vino el emperador Constantino y él básicamente hace que haya una especie de, de paz, digámoslo así. Pero esto lo que simplemente significa, pues, es llevar la fiesta en paz con todos, ¿verdad? Entonces él proclama un edicto que se llama Edicto de Milán y que básicamente da a los cristianos la libertad de reunirse libremente y, pues, eh, de profesar la fe. Pero pues, o sea, eso también tiene cierto riesgo, ¿verdad? Y que cada quien haga sus interpretaciones de acuerdo a cómo le va pareciendo, ¿verdad? Entonces, aunque esto ayudó a lo que es la expansión del cristianismo, como hablamos anteriormente, pero también era un riesgo de ir, digamos, proclamando ideas que no eran las ideas originales de la iglesia. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues ante esta amenaza de lo que es el arrianismo, convoca un concilio
Y este concilio se lleva a cabo en Nicea. Nicea queda en Turquía, básicamente lo que ahora se conoce como la ciudad de Iznik, o que también ustedes lo pueden buscar ahí en el Google Maps y van a encontrar Nicea, pues ahí un poco al sur de Estambul, ¿verdad? Entonces, ahí citó eh, Constantino a todos los obispos de todas las diócesis existentes en ese momento. Entonces, para definir una posición frente a esta amenaza sobre estas ideas. Y fueron convocados obispos de Europa, de Siria, de Arabia, de Mesopotamia, de Libia, Palestina, de Asia, Fenicia, Egipto, etcétera, etcétera. El que no pudo asistir fue el Papa San Silvestre porque estaba ya muy, muy ancianito. Y recuerden que en esos tiempos los viajecitos pues no era como hoy que solo es de subirse a un avión, ¿verdad? Y pues ya de por sí los vuelos en aviones hoy en día pues son bastante pesados, ya no digamos trasladarse en los medios de transporte que habían en la época, ¿verdad? Que se llevaban meses. De hecho, este concilio se convocó en el año 324 y se vino a celebrar un año después, en todo lo que emprendieron viajes, prepararon y todo eso. Y se celebró en mayo del año 325. Entonces, ahí, pues por supuesto, en oración, en profundo recogimiento, en conversaciones, eh, pues se habló, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, sobre la divinidad de Jesús. Y el resultado de este concilio es lo que se llama y se conoce como el símbolo de Nicea. Ustedes ya lo han escuchado. Dicho en otras palabras, el credo largo que conocemos ahora en nuestra iglesia. Entonces en él se reafirma la divinidad de Jesús y pues otras verdades que hacen que este credo, digamos, sea más completo que el credo corto o que es el conocido como credo de los apóstoles. Entonces, ahí en este credo queda establecido la consustancialidad del Padre y del Hijo, o sea, que había una absoluta igualdad entre ambos, que Jesús no fue creado, sino engendrado de la misma naturaleza del Padre. Ya les va sonando un poco, ¿verdad? De qué se habla, ¿verdad? Y fíjense que una curiosidad, ¿verdad? Que a este concilio también asistió Arrio. Arrio también llegó acompañado de unos seguidores de él, ¿verdad? Que eran una docena más o menos de obispos, ¿verdad? Que básicamente llegaron a escuchar lo que se tenía que decir y ¿qué creen que pasó? Pues que ahí aceptaron, no, mentira. Ahí básicamente Arrio, él no quiso firmar, digámoslo así, este concilio, esta promulgación y definitivamente es excomulgado de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, se declaró hereje, por supuesto, y pues todas las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Pero Arrio siguió su batalla durante mucho tiempo, buscando y consiguiendo muchas veces aliados, ¿verdad? Y pues haciendo instigaciones dentro de la iglesia, buscando seguidores que lo apoyaran, etcétera, etcétera. Y pues incluso llegó a convencer a la propia hermana del emperador, de Constantino, y ella lo apoyó bastante para que las ideas que él estaba promulgando se, se, se expandieran, ¿verdad? Pero fíjense que cómo es Dios, ¿verdad? Que Dios también permite ciertas situaciones, pero hasta cierto punto, ¿verdad? Dios tampoco permite que su nombre, especialmente el nombre de Jesús, sea difamado. Y fíjense que Arrio se murió en una forma misteriosa. Algunos dicen que lo envenenaron y otros dicen pues que simplemente cayó muerto en un determinado momento. Intervención de Dios.
Probablemente sí, ¿verdad? Y sin embargo, pues esas ideas han continuado existiendo y batallando con la doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, en la actualidad tenemos varios grupos que tienen mucho de esta doctrina, como por ejemplo los testigos de Jehová. ¿Alguna vez usted ha platicado con los testigos de Jehová y le han dicho que Jesús no es Dios? Pues no los invito a que lo hagan porque no vale la pena, ¿verdad? Pero sí, ellos piensan de esa manera, al igual que varias sectas, especialmente de estas anglosajonas. Entonces, el tema entonces del arrianismo hace que, que la iglesia venga batallando con estas ideas y la única manera en que se encuentra para poder salir adelante y poder buscar la voz de Dios es a través de la oración. No hay otra forma, como ya vimos pues con San Agustín, el intelecto aquí pues es poco. No digo nada, porque sí, o sea, el pensamiento también es un don de Dios, ¿verdad? El, el don de, el don de ciencia, de sabiduría, etcétera. O sea, son dones de Dios, por supuesto que lo son, pero en nosotros los humanos es muy limitado, ¿verdad? No es para entender los misterios de Dios. Entonces, pues básicamente, mis hermanos, esto es el tema del arrianismo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han tenido dudas alguna vez? ¿Les ha pasado que, que ideas de esta naturaleza se les cruzan por la mente, ya sea porque lo oyen, porque lo leen, de repente alguien ahí muy, muy erudito, pues les hace una explicación ahí un poco convincente y ustedes ya se quedan, si es cierto, ¿verdad? Quizás es cierto lo que me está diciendo y cómo es posible que esto sea de esta manera. Fíjense que esa tentación de pensar en una forma completamente distinta a lo que la iglesia nos enseña, la única manera en la que podemos salir adelante es a través de la oración y por supuesto estudiar. Por eso ustedes escuchan la famosa frase, ¿verdad? Católico ignorante es seguro protestante, ¿verdad? Y es que debemos de buscar siempre eh, leer, estudiar, pero no estudiar cualquier cosa, no leer cualquier cosa, ¿verdad? Miren, muchos libros podemos ver chulos, bonitos, atractivos, con ideas muy, muy, muy cercanas a lo que es nuestra fe, pero nosotros debemos escudriñarlo todo, debemos examinarlo todo, debemos ponerlo siempre en la lupa de lo que la iglesia nos enseña. La iglesia nos enseña a través de la misma palabra de Dios. La iglesia nos enseña a través del catecismo, de lo que es los santos padres de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos estar atentos a estas enseñanzas. Por supuesto que los concilios continúan, ¿verdad? O sea, hay muchas otras ideas que hay que ir, digámoslo así, poniendo orden en todo eso, porque ya vemos que las interpretaciones que hacemos, pues muchas veces son equivocadas, ¿verdad? Y no es otra cosa, sino que el pensamiento humano pues tiende a irse a veces por otro lado. Así que debemos de buscar siempre esta iluminación del Señor, pues para que estemos siempre en comunión con la iglesia.